Bueno, Rita, gracias por estar con nosotros aquí en Semana. Usted sabe que en un caso que ha aterrado de tantos que ocurren en este país, el caso de Jonier Leal, quien asesina a su madre, a su hermano. Hay una negación en un principio, pero antes de preguntar el caso en concreto, quiero preguntarle realmente por la comunicación no verbal, porque en todo este caso hubo muchos factores de los que los periodistas nos fijamos primero, que realmente de las actuaciones, sus gestos, sus maneras de hablar, cómo se detectan mentiras a través del lenguaje no verbal. Para detectar una mentira debes usar varios elementos. El no verbal no es suficiente. Lo interesante para detectar una mentira es detectarla a partir de las palabras que dice una persona, lo contrastas con el lenguaje corporal que está usando en ese momento, las expresiones faciales que está usando y el tono de voz. Básicamente son 4 elementos que pones en el rompecabezas al tiempo, y ver si hay match entre ellos, si hay contradicciones o no hay contradicciones. Eso es lo fundamental. Cuando nosotros trabajamos en detección de mentiras, hay 2 premisas sobre las cuales trabajamos. La primera, que el subconsciente o el inconsciente siempre es honesto. Y aunque tú quieras mentir, el subconsciente te va a delatar de alguna forma. Bien sea por una palabra que tú digas, por un gesto, por un cambio de voz, te va a delatar. Está en el ojo del cazador de mentiras darse cuenta por dónde lo delató, pero siempre nos delata. Y lo segundo es, siempre lo contamos todo, aunque no lo digamos todo. Lo cuentas de alguna forma, con tu cuerpo, con las palabras que usas, aunque no lo verbalices. Y sobre esas premisas siempre trabajamos. Y esa es la clave. Ver dónde me están contando la verdad. De hecho, las personas siempre nos cuentan la verdad, aunque no se den cuenta que nos están contando la verdad. Así, Rita, como dicen que los cuerpos hablan, que los muertos hablan, los vivos también contamos las mentiras a través de nuestros gestos. Total. Total. A través de tu lenguaje corporal, tú cuentas un montón de cosas en tu lenguaje corporal, con tus expresiones faciales, con tu tono de voz. Pero ¿qué es lo que contamos? ¿O qué significa contar? Significa cambios abruptos, por ejemplo, en el lenguaje corporal cuando estás hablando algo. Cambios en la expresión facial. Siempre miramos cambios. Para establecer si una persona miente o no a partir de su lenguaje corporal, hay que saber lo que se llama la línea base. Cómo se mueve esa persona en su cotidiano, cómo es su expresión facial en su cotidiano. Por eso nos tenemos que ir siempre a videos de hace un año, de hace 2 años, y hacer confrontaciones. Eso es lo que más nos sirve en detección de mentiras. Sí. Rita, quiero que miremos 3 momentos que son clave en todo este proceso. La primera entrevista con los colegas de Caracol Televisión. Un video en donde a los pocos días de lo que ocurrió, él sale a dar sus primeras declaraciones. Y cuenta el relato de lo que ocurrió. Y él se muestra asombrado. ¿Cómo analiza usted esa primera entrevista? Fíjate que hay algo para tener en cuenta en este tipo de casos. Lo primero, Diego, hay que establecer qué relación tenía el sospechoso con las personas muertas, pero no qué relación de familiaridad, sino qué relación de amor. Si era una buena o una mala relación, por decirlo de alguna forma, cercana o distante, porque de acuerdo con eso sabremos qué esperar y qué reacción esperar. ¿Cómo establecer si una persona es cercana a otra o no? Indirectamente a través de las palabras que dice. En una primera declaración, cuando el fiscal o la persona que le pide la declaración le dice, cuéntame qué pasó, y la persona empieza a contar qué pasó de forma libre, tiene que ser libre. Entonces ahí vamos escuchando cómo se refiere a los muertos, si los nombra con nombre propio o no. Por ejemplo, su hermano le dice Mauricio o no. Si en algún momento dice mi hermano o no. O cómo se refiere a ellos, si con distancia o con cercanía. Y eso ya te va a dar la primera pauta de cómo era la relación. En este caso, todo lo que yo oí fue lejano. Nunca dijo mi hermano
y nunca dijo mi mamá. Siempre decían cuando vi eso, esa escena, eso, pero nunca fue detallada en mi mamá ni mi hermano. La palabra mi no estuvo en su vocabulario, y mucho menos el nombre. ¿Eso qué nos hace saber? Que la relación era distante. Él ya nos contó algo, no nos lo dijo, pero lo contó. La relación era distante. Entonces, cuando una relación es distante, ¿tú qué esperarías al ver dos cadáveres que me son distantes? ¿Qué cara? ¿Qué harías tú? ¿Qué cara? Nada. Yo creo que dos personas distantes, mamá y hermano, pero me son distantes, yo llego y tengo compasión. Digo, seguramente yo haría esta. Qué pesar. ¿Quién pudo haber hecho esto? Habrán sufrido mucho. Eso lo haría yo. Pero no esperes una cara de tristeza profunda, ni una cara así, que es la que todos estamos esperando. No, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque la relación es distante. Entonces hay que ponernos primero siempre en contexto. En ese video se ve que hay un constante parpadeo de Johnny. Entonces, cuando él cuenta los sucesos, en esa primera entrevista, su cara es perfectamente impenetrable, por decirlo así. Él tiene esta cara, se llama cara de póker, porque los jugadores de póker hacen esa cara para que nadie descubra su juego. Entonces, permanentemente tiene una cara sin emocionalidad. Eso no lo hace asesino, pero su cara permanente, él va contando todo así. Y entonces yo entré y vi, y dice una palabra específica, que es, me sentí, no me acuerdo qué palabra es que él nombra cuando él ve el cadáver, impenetrable, algo así. En algún momento dice una palabra y hay un parpadeo muy rápido cuando dice esa palabra. Y esa sí es mi primera señal de alerta, porque el parpadeo rápido está vinculado con mucho estrés. Cuando nos estresamos tremendamente y nos da miedo, el cuerpo reacciona y son reacciones incontrolables. Y una de esas reacciones fue el parpadeo tan rápido vinculado con esa palabra. Y eso sí fue una señal de alerta, de decir, él tiene algo que ver. Desde ahí usted dijo, Desde ahí, en ese momento dije, acá hay algo, ahí. Pero no dije, pasó algo, por cómo él reaccionó al ver. No fue porque él no reaccionara anímicamente, llorando y eso no me dice nada. Lo que me lo dijo fue esa palabra, porque hubo ese parpadeo y eso es mucho estrés. Y entonces yo pregunté, ¿pero por qué tienes tanto estrés? Si deberías tener tristeza, ¿por qué estrés? ¡Pum! Ahí está, la primera señal que él dio. A partir de ahí empieza la investigación. Y es eso lo que nosotros miramos. Esa cara de póker, Rita, ¿la puede tener cualquier persona? Es decir, la cara de póker se puede presentar en cualquier persona, incluso en él, si no hubiera sido el asesino. Claro. No todas las personas que tienen cara de póker son asesinas, ni tienen perfil de psicópata. ¿En qué momento se hacen las caras de póker en una persona? Nosotros aprendemos a mover los músculos de la cara por imitación de los 0 a los 7 años básicamente. Cada sentimiento tiene un músculo asociado. Si en tu casa hay casas en donde los sentimientos están muy restringidos y te dicen no llore o no muestre esos sentimientos, entonces los niños se acostumbran a no mostrar sentimientos, a no activar los músculos. A tener esa cara de póker. Y se llama cara de póker. Pero sí sienten, ellos sienten, pero no logran vincular el sentimiento con la expresión facial. Muchas personas les pasa eso. Y no son asesinos. Pero no lo logran vincular porque generalmente en la niñez aprendieron a no expresar sentimientos porque era malo, porque era de nenas o era malo. Eso pasa muchísimo en muchas personas. Esas personas tienen mucha dificultad en la vida para conectar y hacer relaciones empáticas, porque las personas que los ven y los ven con cara de póker, cuesta mucho conectar. Eso podría llevar a Rita a pensar que, digamos, y mostrando que no había esa buena relación,
¿Junior tuvo problemas de niño? Sí, yo creo que sí. Mi lectura particular es que en las casas donde hay un niño estrella y otro no es estrella, ese no estrella no lo miran, no es tan visible como el niño estrella, ni para los papás ni para la sociedad. Entonces, ¿qué pasa con ese niño no estrella durante años y años y años? Primero, mucho dolor, porque a mí no me quieren como lo quieren a él. Un niño no lo puede entender. Y va acumulando rabia. Y se va ensimismando y empieza a ser muy calculador y muy manipulador. Buscando cómo salir y ser visible. Y posiblemente pudo ser este caso. ¿Cómo salgo y soy visible? ¿Cómo me hago notar de alguna forma que yo existo en este mundo? Tal vez uno de los dolores más grandes que hay para el ser humano es ser invisible. Duele tremendamente. Y para un niño que no lo puede entender, porque a mí no me quieren como a él, genera muchísimos efectos. Y uno es que genera cara de póker. Uno, entre muchos otros. Incluso, Rita, él en una entrevista con Vicky Dávila reconoce que es una persona, dice el textual, difícil de llorar, difícil de mostrar sus sentimientos. Todo eso puede ser la unión. Total, difícil. ¿Por qué difícil? Porque cuando él lloraba, posiblemente le decían, cállese, acá no se llora. Muchos papás cometemos o cometen el error de no dejar que sus hijos expresen sus sentimientos. Entonces el niño aprende a no expresarlos. Y los músculos de la cara son como los músculos del cuerpo. Si yo no los uso, de alguna forma se duermen y ya después no los puedo usar, y de ahí viene la cara del póker. Sí. Rita, quiero que escuche eso. No alcanzo a imaginar, Junior, aquel momento que usted nos describía al principio cuando llega y se encuentra con esa escena. Por favor, si puede, y excúsenos por ponerlo en esto a recordar, pero si puede, usted llega, abre la puerta, no alcanzo a imaginar, se desploma, llora, grita, se desespera, sale corriendo, ¿qué pasa ahí? Como te digo, el primero que entra es Jair. Él abre la puerta, sale aterrorizado, luego entro yo, entramos los dos, veo esa escena tan impactante y nos quedamos en shock, no podíamos creer lo que estábamos viendo. Ya cuando abrimos el cuarto y salimos al corredor, entramos en un shock total. A mí, yo soy una persona muy difícil de llorar, pero obviamente era inevitable que no me salieran lágrimas. Jair también lloró y luego, como te digo, entramos en shock y lo primero, bueno, llamemos a la policía, llamemos a los guardas de seguridad. Eso fue algo... Pero pudo usted tener, Junior, esa pues frialdad, digamos, para decir llame a la policía, no entremos. Usted nos decía también que usted le advirtió, no quisiéramos abrazarlos, pero no los toquemos. ¿Todo eso se le vino a la cabeza en medio de semejante situación? Sí, claro. ¿Por qué tuvo esa prevención de no tocarlos? Primero porque yo soy una persona que yo a la sangre le tengo un miedo terrible, le tengo un fastidio tenaz. Y segundo porque, pues, según todo lo que ya en todos los años que yo he vivido, yo vengo de una ciudad muy violenta, de Cartago Valle, y siempre que uno llegaba a algún lado decían, por favor, no toquen a nadie, no toquen nada porque esto no se puede contaminar. Y lo primero que yo veo allí, esa escena tan fuerte, le dije, ahí, ¿qué hacemos? Nos miramos, no, pues, lo primero, no toquemos nada, llamemos ya a las autoridades a ver qué hacemos, qué está pasando aquí, etcétera, etcétera. Ese fue el momento de confusión y de dolor que sentimos en ese momento. Esto de Rita, ¿cómo lo analiza usted? En una imagen en donde durante minuto y medio él mantiene su mano en la frente y la mirada hacia abajo, ¿qué puede decir eso? Analicemos entrevista 1 y entrevista 2, la primera que le hicieron y esta que le hizo Vicky. La gestualidad es completamente diferente. En la primera entrevista, que fue apenas ocurrió el evento, él todavía no se había preparado, no sabía la historia y no sabía lo que se le venía encima. Entonces él estaba, como lo vimos en la de Caracol, absolutamente
No había ninguna gestualidad, es la que yo le dije a usted, que solamente vi sus ojos parpadeando, pero no había ninguna gestualidad. Él no movió las manos, nunca se tapó la cara, nunca nada. Pasó una semana, después se la hizo Vicky. Imagínese usted todo lo que pasó durante esa semana. Él ya se vio confrontado, ya se vio en riesgo y empezó a actuar para convencer. Son dos momentos completamente diferentes. Entonces él ya empieza a actuar, baja los ojos, se pone la mano y eso ya es fingir un sentimiento. Cuando yo veo que alguien finge un sentimiento que no es real, es una señal de alerta, que algo ya está pasando. Pero son dos momentos completamente diferentes, ¿sí? De entrevista 1 a entrevista 2. Y además él cambia su versión. En entrevista 1, él no cuenta lo del shock y eso, no, eso lo cuenta con Vicky, ya agranda las cosas y entró en shock. En la primera no. En la primera no, porque él ya tuvo tiempo y pensó, ahora ¿cómo convenzo? Estoy en la grande, estoy metido en la grande, ¿cómo los convenzo? En la primera no había necesidad, él no sabía que eso iba a pasar, no lo pensó, porque él fue muy planeador, él lo planeó muy bien, él nunca se imaginó que esto fuera a pasar. ¿Mm? Y si uno mira la primera pregunta de Vicky, donde le dice recordar ese momento, que por supuesto debe ser trágico, discúlpeme que lo vuelva a meter en ese momento, él no responde No. directamente a la pregunta. No, él dice, el primero que entró fue el chofer. Él no responde. Y después, él entró, salió aterrorizado, el chofer. Y luego entro yo y entro en shock. Pero se le olvidó contar por qué entra en shock. Entra en shock, ¿por qué? Nosotros asumimos, cuando vimos algo, que entra en shock porque vio los cadáveres. Pero de pronto entra en shock pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero él nunca nos explica por qué entra en shock, ni qué hace. ¿Qué es entrar en shock? ¿Qué significa eso? Eso no es nada. Hay mucha falta de detalle. Cuando una persona no cuenta detalles en su historia, en una historia tan compleja como estas, detalles es una gran señal de alerta. ¿Cómo sería una historia verdadera? Y entonces yo entro en shock y me acerco a ellos, por más de que la relación sea distante. Yo no espero que los abrace, porque la relación es distante, ya lo sabemos. Pero me acerco en shock y los miro y pienso, Dios mío, ¿quién pudo haber hecho esto tan terrible? Pero toda esa parte está omitida, no hay ningún detalle. Y en el relato no los nombra. Nunca. No los nombra, no nombra quién pudo haber hecho esto a mi hermano. Entro en shock y nombro a mi hermano, a mi mamá. Nunca nombra la palabra mí, jamás. Y eso es una señal de alerta grandísima. Entonces él hace ahí sus maromas con la cabeza, con todo para tratar de convencer. Pero a la hora de contar el cuento es absolutamente frío. No hay detalle. No hay nada, no hay compasión. Y esa es la primera señal de alerta, no hay compasión, no hay empatía. Usted puede ser muy distante de alguien. Podemos ser distantes, pero siempre que buscamos que haya compasión y empatía. Como todos los colombianos que dijimos, uy no, ¿cómo pudo haber pasado esto? Entramos en shock todos, pero luego dijimos, ¿cómo pudo haber pasado? ¿Quién lo pudo haber hecho? Eso es lo esperado en una situación de estas cuando la relación es distante. En el minuto 1:40, Rita, hay un gesto que llamó su atención, ahí lo estamos viendo, y usted lo llama el placer del desafío. Ah, ok. ¿Qué es eso? Bueno, eso es un gesto súper complicado, Diego. No todas las personas en el mundo lo tienen en su ADN. Es una sonrisita, como de placer, que sale a destiempo, donde no ha lugar una sonrisa. ¿Qué tiene de chistoso? Nada. Y le sale ahí. En los casos que yo he analizado, siempre que veo placer del desafío, es un sentimiento vinculado a te estoy engañando y tú no te estás dando cuenta. Y me siento muy complacido por eso. Así se define, placer del desafío. Al mentir, las personas generalmente no sentimos placer, generalmente no.
sentimos malestar. Este es el único sentimiento de bienestar que existe cuando una persona miente y se siente desafiante, y se llama placer del desafío. No todas las personas lo tienen, ni no siempre se ve. Y eso es importante, porque Muy. alguien que está hablando de unas muertes de esa manera en que ocurrieron los hechos, Y una sonrisa no tiene lugar. No al lugar. Entonces, cuando hay cosas no al lugar en una declaración, esas son las señales de alerta. Ahí es donde tú tienes que hacer las preguntas. La pregunta no es, oiga, ¿y usted por qué se está riendo? No, sino decir, cuéntame más, porque en ese momento la persona se siente súper desafiante y ahí está toda la historia. Si tú le dices, cuéntame más, él te va a acabar contando toda la historia y va a acabar haciendo posiblemente una confesión, porque son momentos muy claves. Y eso es lo que nosotros buscamos. Y quiero pasar a un tercer momento, que es cuando, bueno, no sé llamarlo si un reconocimiento, porque es que realmente él no hace una confesión, no hace un relato, sencillamente dice lo siguiente, quiero que lo escuche. Antes que nada, hoy tuve la oportunidad de hablar con mi abogado y luego de quedar debidamente asesorado, he tomado una decisión súper importante y muy personal. De manera libre y voluntaria, de aceptar los cargos a través de un acuerdo con la Fiscalía, y aprovecho la oportunidad para hacer mi manifestación de arrepentimiento, pidiendo perdón antes que nada a mi familia y a mis hijos. Páralo ahí un momento, y a las víctimas. A las víctimas y a todo Colombia. Mira qué interesante. Primero, mi manifestación de arrepentimiento. Nunca dijo, es que estoy arrepentido. Nunca se lo apersonó. Es un libreto. Dice, mi familia... Ahí sí hay un vínculo, una sí, relación buena. Ahí sí, mire, mi familia, y las víctimas. ¿Qué arrepentimiento hay alejando la palabra víctimas? Ninguno. Y eso es algo muy típico en las personas que tienen posibles perfiles de psicopatía. No hay arrepentimiento, no lo pueden sentir y la culpa tampoco la pueden sentir. Culpa y arrepentimiento son sentimientos que sentimos por dentro, no los pueden sentir. Y la voz tampoco es de arrepentimiento. Cuando estamos arrepentidos la voz cambia. Decimos estoy arrepentido, baja. Uno o dos tonos. Cuando la voz no baja, cuando nos sentimos culpables o arrepentidos, es porque es ficticio. Y acá en este video se le escucha un tono alto, lineal. Como hablando así, como quien cuenta que un dato periodístico. Rita, el sentimiento de culpa, de arrepentimiento, y pongamos un ejemplo simple, todos por supuesto en el colegio con la mamá uno hizo algo. Cuando uno le iba a pedir perdón a la mamá, como dice el cuento, uno bajaba la vocecita. Porque lo sentías. Te voy a poner otro ejemplo, Lance Armstrong, que fue un caso tan emblemático cuando dijo que él no había usado drogas. Cuando dijo que él sí había usado drogas y que se sentía arrepentido y nunca las iba a volver a usar. Cuando yo vi esa entrevista, fue muy curioso porque su lenguaje corporal seguía siendo muy amplio y su voz era muy fuerte. Y yo dije, Lance Armstrong no está arrepentido, iba a volver a hacer lo mismo. Tal cual, volvió a repetir. O sea, nunca hubo arrepentimiento. Yo te puedo decir a ti, oye, estoy muy arrepentida, y te miro así, oye, estoy muy arrepentida. No me creas, porque esto no es arrepentimiento, solo te estoy verbalizando palabras, pero no hay un sentimiento. Si yo estoy arrepentida, yo hago esto, bajo mi cuerpo, solamente además puedo sentirlo si los hombros están abajo y baja la voz, si no, nunca lo voy a poder sentir. Y mire lo que él dice. Por los hechos acontecidos. Mira, para ahí. Por los hechos acontecidos. En vez de decir por haber matado. Eso es una diferencia. O por el asesinato. Por haber matado. O por lo que hice. Por lo que hice. Pero es que los hechos acontecidos.
Lo sigue viendo muy lejano. Eso no es un hecho acontecido. Lo sigue viendo como si esto no tiene nada que ver conmigo. ¿Sí ves? Y si seguimos escuchando. Y a comprometerme que jamás volverá a acontecer una situación de tal magnitud. Una situación de tal magnitud que solo dependió de él. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Y además pide perdón a Colombia. Entonces ahí se reitera nuevamente la necesidad de visibilidad que él tenía. El hecho, Rita, de que le pida perdón a Colombia, que bueno, sí, sin duda el país está pendiente, pero no debió haberle pedido perdón a su madre y a su hermano. Obviamente. Pero ahí se nota esa necesidad de visibilidad que él nunca tuvo. Nunca la tuvo. Por fin la tiene. ¿A qué precio? Pero la tiene. Entonces él no está triste. Logró algo, ser visible en el mundo, ocupar un lugar. Casi todos los criminales en serie tienen el comportamiento de quiero ser visible, no me importa cómo. No me importa cómo. Con tal de que alguien sepa que yo existí. Es que no existir o no ser visible durante muchos años de la infancia lleva a dolores muy profundos, Diego. Rita, por este dolor, por todo lo que usted nos está contando, ¿Jonier podría ser un asesino en serie? ¿Podría, digamos, yo no creo, tener un comportamiento, o se pudo presentar este caso porque su malestar, su dolor, su resentimiento era con mamá y el hermano? Era con mamá y el hermano, por eso la sevicia. Él hubiera podido matarlos, contratar alguien que los mate. Si lo que quería era plata, pues contrato un sicario, los mato y ya. Pero entonces él no sería visible. Y ahí hay un doble componente. Quiero ser visible, vengarme de lo que ustedes me hicieron. Es mi lectura. Yo quiero venganza, porque fue con mucha sevicia. Quiero venganza. Y además plata. Pero el móvil para mí fue venganza. Se sumó lo de la plata, claro. Y eso fue lo que hizo la bomba de tiempo. Pero el móvil es dolor, ira, que viene acumulada desde hace años, años, años. Y un niño eso no lo olvida. Se habla, Rita, justamente por la manera en que muere la mamá, en que es asesinada la mamá, las puñaladas en el abdomen, una con tanta fuerza que incluso queda incrustada en la columna vertebral. Total. Y allí se habla de la teoría del vientre. ¿Podría ser cierto que Jonier, ese dolor en incrustar el cuchillo en el vientre de su madre, tiene relación con todo lo que vivió? Yo creo que sí. ¿Para qué me trajiste al mundo? Y es un sitio específico. Siempre en las escenas del crimen analicemos eso. Nada es aleatorio, Diego, nada. Todo tiene una razón. Primero con un cuchillo. Imagínate tú la sevicia, lo que él debió haber sentido haciendo eso. ¿Por qué no le pegó un tiro y ya? O envenenar. O la envenena. Más fácil. Pero ¿por qué este acto? ¿Y por qué en ese sitio? Tiene muchas connotaciones. Yo no creo que él sea, tú me preguntaste, un asesino en serie, no, yo no creo. Yo creo que fue un acto específico, en un momento específico, quizá de desesperación, que se le unieron muchas cosas, y fue una bomba de tiempo, con venganza, con dolor, muchas cosas encontradas, venganza, dolor, y acompañado de planeación, seguramente en su mente, desde hace muchos años. Él venía fantaseando, porque ellos fantaseando en cómo se iban a vengar. Eso no fue del día de... Quizá el acto fue en un momento específico, pero él ya venía fantaseando con eso hace mucho tiempo, yo creo. Una persona en esta situación, con este perfil, en el momento en que comete el crimen, ¿puede sentir un placer? O sea, al saciar su sed de venganza, de odio, ¿puede sentir un placer? Sí, placer del desafío. Sí hay placer. Sí hay placer.
Rita, y después de hacer todo este análisis, de detectar por supuesto las mentiras, del lenguaje, de la manera de él expresarse, su tono de voz, ¿cómo lo describiría él? ¿Cuál es el perfil de Jonier Leal? A este momento, hoy yo digo que él desarrolló durante toda su infancia odio, desamor, sentido de invisibilidad que lo llevó poco a poco a tomar este perfil del psicópata. Mucho se ha hablado si los psicópatas nacen o se hacen. Yo pienso que los psicópatas se van haciendo en la mayoría de los casos, por una conjunción de cosas de la infancia. Se van haciendo, por mucho dolor, por todo lo que hemos visto, se van haciendo. Entonces, hoy en día es una persona emocionalmente supremamente inestable, claramente. No sabe manejar sus sentimientos, no es estable, no es una persona emocionalmente madura. Pero no diría yo en ningún momento que tenga un perfil de asesino en serie, no. Pero con todo esto que pasó y que es una persona que no puede sentir arrepentimiento, ¿para él en este momento puede ser normal lo que hizo? ¿Se lo merecían? No está arrepentido porque ¿para qué me hiciste todo lo que me hiciste? ¿Y eso puede cambiar más adelante o...? Yo no creo. Yo no creo, porque ese tipo de lesiones emocionales suelen mantenerse durante toda la vida, aunque yo a veces soy optimista. Y hay procesos de recuperación, sí, porque hay psicópatas, se habla mucho de la psicopatía por daño cerebral, ¿no? Que una persona tiene un daño cerebral, es psicópata por daño cerebral, porque no le funciona el sitio, por ejemplo, de los sentimientos bien. Entonces yo digo, no, ese sí no se va a recuperar. En este lo veo difícil, pero quizá si una persona se le siente ahí un psicoterapeuta y le haga hablar y sacar todo esto que él tiene adentro, seamos optimistas, de pronto sí. Con todo esto que ocurrió ahorita, digamos, por supuesto, la escena es bastante macabra, pero al parecer el ataque a la mamá fue más fuerte que al del propio Mauricio. Al parecer con Mauricio el interés era netamente económico y digamos tenía que deshacerse de él en los planes que él tenía, pero el de la madre sí se ve que fue con bastante sevicia. Sí, es que es tan doloroso que una mamá no te dé lo que... Un niño no lo puede entender, que su mamá no le dé lo que necesita. Un niño no lo puede entender. No lo puede entender. La mamá es nuestro primer vínculo con el mundo y marca cómo va a ser nuestra vida, ese vínculo con la mamá. Si ese vínculo no es sólido, pasan muchas cosas, hay mucho dolor en extremo. ¿Para qué me trajiste al mundo? ¿Para qué? Siempre es esa pregunta reiterativa, ¿para qué? Yo no elegí nacer, ¿para qué? Y hay una rabia muy profunda en esos niños, cuyas mamás de pronto les son indiferentes o los hacen ser invisibles. Y finalmente, Rita, dos fotos. Esta que estamos viendo en este momento. Sí. ¿Qué transmite esa cara? Ok, esta cara transmite un dolor profundo, profundo de una persona que se le murió a alguien con quien era cercano. Este es el gesto que debe haber tenido Jonier. Este es el gesto si que todos hubiéramos querido que él tuviera o que estábamos esperando que él tuviera al ver a su mamá y a su hermano muertos. Es un gesto de tristeza y más que tristeza, de profundo dolor. Y se acompaña con aullidos. No puede ser, ¿cómo es esto? Y los abrazan, a los muertos los abrazan. Y tratan de revivirlos a pesar de saber que están muertos. Esta es otra foto que es un buen ejemplo también. Eso es un buen ejemplo de una tristeza profunda. Y eso es lo que hubiéramos querido ver. Obviamente eso nunca lo vamos a ver si la relación con una persona no es cercana. Y por eso nos creó tanta confusión. Porque dijimos, no, él tenía que, eso era lo que yo quería ver. No. Eso solamente es en relaciones cercanas. Por eso, Diego, yo te decía al principio, lo primero que hay que establecer
es qué tan cercana es la relación para saber qué puedo esperar, qué gesto puedo esperar. No importa qué tan lejana sea la relación, lo que siempre debo esperar, no importa qué, es compasión y empatía. Y eso él no lo tuvo. Entonces ese sí fue una señal tremenda.